¿Qué tal, gente de Super Duper Mat? Estamos en un nuevo video de Super Duper Mat, donde vamos a continuar con este contenido de asesorías para que puedas ingresar a la preparatoria. Así que vamos a darle. Muy bien, el video que vamos a grabar el día de hoy se llama Leyes de exponente, donde este tema va a ser esencial para temas más avanzados de álgebra, así que pongamos mucha atención. Por ejemplo, algunas de las reglas que vamos a ver, por ejemplo esta de aquí, donde nos dice si nosotros tenemos, por ejemplo, una variable x, y esta va a estar elevado a una potencia que puede ser x al cuadrado, y todo eso está elevado a una potencia de esta manera. Si se fijan, estamos escribiendo esto pero ya con números de verdad. Nos dice que eso va a ser el equivalente a la multiplicación de los exponentes. Por ejemplo, x a la 6. Entonces, si se fijan, nos vamos a estar basando en esta tablita, en estos primeros ejemplos para resolver, donde lo ideal es que esto de aquí no lo aprendamos de memoria, pero al principio pues nos podemos basar en la tablita. Yo les recomiendo que esto le tomen captura de pantalla para que lo tengan ahí a la mano. Vamos a empezar con este problema, por ejemplo, y fíjense que este problema lo que nos dice es que cuando nosotros tenemos dos variables, por ejemplo en este caso x al cubo, que multiplica, voy a poner paréntesis, a x a la 5, los exponentes se van a sumar. Esto va a ser igual a x a la 8. Esto es igual a x a la 8. Entonces acuérdense, cuando tenemos dos variables iguales, x y x en este caso, podemos sumar los exponentes, como lo tenemos aquí. Ahora, por ejemplo, en el ejercicio B, vamos a resolver el ejercicio B. Fíjense que tenemos una división, o sea, tenemos un y a la 7 entre y a la 4, y les digo, mientras todavía no lo aprendamos, nos podemos ir a la tablita. Fíjense que aquí tenemos la regla. Cuando tenemos una división, ¿qué es lo que pasa? Si cuando era multiplicación los exponentes se sumaban, cuando es división, fíjense que nos dice que se van a restar. Entonces lo podemos escribir de esta manera: y a la 7 siempre se va a poner primero el de arriba menos el de abajo, es decir, y a la 4. Esto nos quedaría igual a y a la 3, y ese sería el resultado de este de aquí. Vamos a resolver este ejemplo. El ejemplo C ahora, si se fijan, es bastante sencillo. Vamos a basarnos otra vez en esta regla de aquí. Fíjense que cuando tenemos una variable que está elevado a una potencia y todavía eso está elevado a otra potencia, habíamos dicho que estos se van a multiplicar. Entonces aquí sería la multiplicación de estos de aquí. Entonces sería a al cuadrado al cubo. Acuérdense, la variable se queda como está, sería a, y 2 por 3, lo puedo anotar aquí, vamos a anotarlo de hecho, para no confundir. 2 por 3, ya sería igual a la 6. Y por último, esta de aquí, se fijan, esta no viene en la tablita, tal cual la regla, pero de una vez les voy a decir que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Es una regla que también hay que aprendernos de memoria. Todo número elevado a la 0 siempre va a ser igual a 1. Por ejemplo, si yo les pusiera 100 elevado a la 0, esto sería igual a 1. Si yo les pusiera cualquier variable x, y, todo esto elevado a la 0, esto sería igual a 1. Entonces acuérdense, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Vamos a proseguir con más ejemplos. Por ejemplo, fíjense, ahora tengo estos ejemplos de aquí. Muy bien. Ahora, por ejemplo, este de aquí, fíjense que tenemos la multiplicación de un número 2 a la 4 que multiplica a 2 a la 3. Fíjense que es muy parecido al que teníamos anteriormente, donde eran x. Entonces acuérdense que cuando tenemos la misma, vamos a decir así, variable, siempre la vamos a escribir así, de esta manera, 2, ¿verdad? Esa siempre se va a pasar. Era muy parecido cuando teníamos x a la 4
por x a la 7, digo a la 3. Esto era igual a, acuérdense que cuando son multiplicaciones los exponentes se suman, entonces aquí nos quedaría x a la 7. Y va a pasar lo mismo aquí, el 2 se pasa como si fuera la variable y el 4 y el 3 se van a sumar, entonces nos quedarían 4 más 3. Esto sería igual a 2 a la 7 y este sería el resultado de este de aquí, 2 a la 7. Entonces acuérdense que cuando se multiplican, siempre y cuando sean la misma variable, en este caso no es una variable, es una constante, pero es la misma constante 2, se suman los exponentes. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, ahora como en el inciso B, que es una división? Ya habíamos hecho uno de división ahorita. Habíamos dicho que cuando son divisiones, los exponentes, acá está la regla. Cuando son divisiones, las exponentes se van a restar. Entonces, esto es lo mismo que escribir 5 a la 6 menos 2. Es decir, 5 a la 4. Y ese sería el resultado de este de aquí, 5 a la 4. Y otro ejemplo, ¿qué pasa ahora cuando lo tenemos así? Recordemos que aquí está la regla, acá, que cuando nosotros tenemos una variable o número elevado a una potencia y todo eso está elevado a otra potencia, las exponentes, habíamos dicho que aquí viene, se multiplican. Entonces aquí nos quedaría igual a 3 por los exponentes 2 por 4, es decir, 3 a la 8. Esto es igual a 3 a la 8. Vamos a seguir ahora con más ejemplos. Aquí vamos a seguir con más ejemplos. Por ejemplo, este de aquí, que se fijan, tenemos 2 a la menos 3. Fíjense que cuando estamos hablando de exponentes, no es correcto que tengamos exponentes negativos. Eso no se suele dejar en la expresión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para eliminar ese exponente negativo? Y fíjense que aquí tenemos otra regla que nos va a ayudar para eso, que nos dice que si yo tengo un exponente negativo, puedo pasarlo al otro lado. Este está, digámoslo así, en la parte de arriba de la fracción. Yo lo puedo pasar a la parte de abajo. Obviamente si lo pasé de arriba para abajo, arriba se va a quedar un 1, entonces nos quedaría 2 al cubo. Pero fíjense lo que hice, el 2 está en la parte de arriba, en el numerador, como negativo, lo paso a la parte de abajo, denominador, y pasa como positivo. Y puedo hacer lo mismo al revés también. Por ejemplo, imagínense que yo tengo una fracción que sería 1 a la x a la menos 3, por decir. Acuérdense que lo que les decía, no se debe tener exponentes negativos en una ecuación. Entonces ese está negativo, pero está en el denominador, lo puedo pasar a la parte de arriba, al numerador, pero como positivo. Entonces me quedaría x a la 3. Entonces se puede tanto del numerador al denominador y cambio el signo, o del denominador al numerador y cambio el signo, pero solo cambia el signo del exponente, que eso no se les vaya a olvidar. Entonces aquí lo más correcto es escribirlo como 1 sobre 2 al cubo. Vamos a resolver el B. Fíjense que tenemos otra vez una división. Este ya lo sabemos hacer. Acuérdense que cuando tenemos una división y es el mismo base o variable, esto es como una resta. Entonces me quedaría menos 2. Acuérdense, siempre se pone primero el de arriba menos el de abajo, que sería menos. Ay, no me quedó espacio aquí. Dejen acomodo. Nos quedaría menos, pero el de abajo ya era negativo, entonces sería menos 1. Y esto sería pues igual a 3 a la menos 2 más 1, lo que es igual a 3 a la menos 1. Este sería el resultado. Si no fuera que yo ya les he comentado que no es correcto que tengamos exponentes negativos en nuestras ecuaciones. Entonces, una vez que tengamos exponentes negativos, en este caso está en la parte de arriba, lo vamos a pasar a la parte de abajo. Entonces esto nos quedaría como 1 sobre 3 a la 2 a
1. Y 3 a la 1 pues es 3. Entonces esto sería igual a 1/3. Y vamos a resolver ahora este de aquí, el inciso C. Que ya habíamos dicho, por ejemplo, que es esta regla de aquí. Pero fíjense que vamos a combinar varias reglas ahora. Entonces cuando tenemos un número elevado a una potencia, se multiplicaban los exponentes. Entonces esto es lo mismo que escribir 4 a la menos 2 por 3. Es decir, 4 a la menos 6. Y otra vez acuérdense que no es correcto que tengamos exponentes negativos. Entonces tengo que hacer que ese exponente que me quedó como menos 6 se haga positivo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto está en la parte de arriba, lo voy a pasar a la parte de abajo con su recíproco. Así se dice. 1 sobre 4 a la 6. Entonces el resultado de esto sería 1 sobre 4 a la 6. Y esa sería la respuesta. Ok, pues si se fijan, acabamos de resolver algunos ejemplos. Esperamos que estos ejemplos te hayan servido. Si se fijan, son bastantes reglas. No alcanzamos a ver en todos en el video, pero pues no queda de otra. Si queremos realmente dominar este tema, pues hay que practicar, ¿verdad? Entonces por eso les dejo esta tablita aquí, para que ustedes practiquen por su cuenta. Si les gustaría que grabáramos más ejemplos, pues déjenlo ahí en los comentarios. Y pues nos veríamos en otro video. Hasta la próxima.